Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy cursó estudios de etnografía en la ENA y de realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Su trabajo como director comprende películas como La Tierra de los Tepehuas, Amor a la Vuelta de la Esquina, Ciudad de Ciegos, Violeta, Corazón del Tiempo, Tijuana, Sonidos del Nortec y La Herida se mantiene abierta, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con una Diosa de Plata, el premio a la mejor película y al mejor director del tercer concurso de cine experimental, el premio Mayagüel al mejor director del Festival de Cine de Guadalajara, 3 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 7 nominaciones a este galardón, entre otros reconocimientos. En TAP Especial de Directores tenemos el orgullo de presentarles a Alberto Cortés. Alberto Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Taller de Actores Profesionales. Gracias. Una temporada dedicada a directores, ¿no? Un placer estar contigo aquí. Naciste en la Ciudad de México, eres chilango. De hecho, naces muy cerca de aquí, la colonia Roma. Una ciudad totalmente distinta a la de hoy. ¿Qué recuerdos tienes de la ciudad de tu infancia? Bueno, pues como dices, era otra ciudad, pues le digo, la Fuente de las Cibeles no se llamaba Fuente de las Cibeles, se llamaba Miravalle. Y la colonia Roma, pues era un lugar más o menos acogedor, ¿no? Donde los niños pueden aprender a andar en bicicleta en los diferentes jardines que había fuentes, había muchos cines, ¿no? Era una colonia pues llena de cines, ahí todo Álvaro Obregón, el Balmori, el Roxy, el Gloria, el Cine Estadio, ¿no? Muchos que ya no existen ahora o que se han convertido en iglesias, ¿no? ¿Eres un niño que veía cine? ¿Recuerdas qué películas viste en esa etapa? No, así de niño no me recuerdo, ¿no? Yo creo que empiezo a recordar como las primeras películas que me gustaron del cine como europeo, ¿no? Pero no podría... ¿Recuerdas cuáles fueron? Yo no podría ubicarte una película así exactamente, ¿no? Pero sí te digo que existían estos cines, ¿no? Y ahí podías ver pues cosas que venían como de otro mundo, ¿no? Como ver películas italianas o rusas o polacas, las primeras cosas de Polanski, ¿no? Que yo los empecé a ver como en la adolescencia, ¿no? Pues sí, era como descubrir un mundo diferente, ¿no? Y creo que es uno de los grandes atractivos del cine, ¿no? Lástima que ahora se haya convertido tan de un solo país, ¿no? Tan de un solo horizonte, pues, ¿no? Porque lo más bonito que tiene el cine es que te puede mostrar tantas otras vidas, otras la culturas, variedad, otros mundos. Y eso, ¿no? se ha perdido con el paso del tiempo, ¿no crees? En la cuestión de la exhibición de cine. No, claro, digo, el monopolio que ahora tenemos por parte del cine norteamericano, pues es apabullador, ¿no? Ahora, no creo que sea un problema de nuestro país. No, es en todo el mundo. O sea, antes digamos, ir al cine en otra ciudad, cuando uno iba de vacaciones, ¿no? Andaba por Mérida, por ahí, uno de los atractivos era ir al cine en Mérida, porque seguramente era diferente a la Ciudad de México, claro, o a Cuernavaca, o a Nueva York, o a París. Ahora pues se ha hecho igual en todos lados, ¿no? Tú te vas a París, están las mismas películas, los cines son iguales, la forma de exhibir es igual, venden los mismos objetos, ¿no? O la misma comida, entonces se ha vuelto una cosa, pues un poco predecible, ¿no? Decides estudiar etnografía en la ENA. ¿Qué es lo que buscabas en ese preciso periodo? Bueno, lo que pasa es que yo entré después de la preparatoria, yo venía de haber vivido el 68, el 71, ahí estaba muy reciente. Yo estaba entrando a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por ahí de 71, 72. ¿no? Entonces eran unas escuelas con mucha actividad política, ¿no? La ENA era una escuela que se regía por un autogobierno, ¿no? Son de las escuelas que saliendo del 68 tendieron a los autogobiernos, como fue Arquitectura, como fue la ENA misma o el CUEC.
Y entonces venía de todo, había como muchas ganas de respondernos preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve la antropología? ¿Qué queremos hacer con la antropología? ¿No? A mí me interesaba porque quizá en ese tiempo pensaba que estudiar cine era un poco frívolo, ¿no? Y necesitaba algo que me ayudara a compensar, ¿no? A equilibrar esto, ¿no? Porque te digo, al venir del 68, haber sufrido la represión, haber estado muy cerca de todo lo que pasó, como que había una necesidad pues de entender qué pasaba, ¿no? Con las sociedades, ¿no? Con lo que podíamos hacer, con lo que o no podíamos hacer con nuestras organizaciones estudiantiles o con nuestro ser estudiante, ¿no? Y a mí me tocó entrar a 2 escuelas que se preguntaban eso, ¿no? El CUEC se preguntaba, ¿para qué queremos hacer cine? No era nada más aprender a hacer cine, ¿sí? Si no era nada más aprender cómo se usaba la cámara o cuáles eran las reglas de la dirección, y que si los ejes o lo que sea, o empezar a hacer ejercicios, ¿no? Fílmicos, ¿no? Sino también había un interés muy profundo de ¿para qué sirve el cine? ¿Cuál era el panorama del cine mexicano cuando ingresas al CUEC? Pues yo entro en el... Pues estaba Echeverría en el poder, ¿no? Era un momento donde toda una generación de cineastas pues estaba intentando quizás hacer otra cosa, ¿no? Que era Casals, Hermosillo, Fons, incluso Paul Leduc. ¿Tus compañeros de generación, recuerdas alguno de ellos? Bueno, estaba García Gras, Rafael Montero, Alejandro Gamboa, Jorge Prior, Diego López, y arriba de nosotros había otro grupo que era más documentalista y que hacía un cine o un documental mucho más pues regido por la actividad política, la propuesta política. Y entonces había en la escuela de cine en esa época como una efervescencia entre eso, ¿no? Entre pues una falsa polémica, si quieres, pero yo creo que era interesante abordarla, que era si el cine documental es la realidad y el cine de ficción no lo es, ¿no? Y entonces el cine que era la realidad pues era más de izquierda, más revolucionario, más no sé qué, y el otro no. Y en ese momento, digamos, el cine de ficción que se hacía en la industria, ¿no? Que era toda esta generación de la que hablamos, que había muchas películas que eran muy, muy fallidas, ¿no? Y otras no tanto. Sí, digamos, había lo que pudo haber hecho Casals, que más o menos era efectivo, las películas de Jorge Fons, algo de Hermosillo, pero también había muchas otras que eran muy fallidas, ¿no? Y no representaban, digamos, lo que se estaba viviendo, ¿no? Obviamente, por un lado tenías a un Echeverría que pedía hacer películas a favor del pueblo y no sé qué, y se creía líder del tercer mundo universal, ¿no? Y era un tipo bastante represor, ¿no? Había una gran censura, ¿no? Y sí, censura por un lado, pero al mismo tiempo como que daba la impresión de que al cine le daba... De hecho lo hizo, le dio mucho dinero, se filmaron muchas películas, ¿no? Pero desgraciadamente no hubo ese contacto en todas, porque había muchas excepciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, Jorge Fons siempre fue un director de mucho público, ¿no? Sí, pero no todos lo hicieron, ¿no? Claro. ¿Cuáles crees que son las cosas, Alberto, que no se aprenden en la escuela? Pues el cine se trata de la vida misma. Exacto. Entonces, pues aprender a vivir no es difícil aprenderlo en una escuela. Era lo que decía Héctor Mendoza, el maestro, decía, vayan a vivir, ¿no? Y luego regresen. Y contamos, ¿no? Historias, ¿no? Entonces eso, de repente, pues el cine lo puedes hacer muy bonito y que todo te salga bien y la iluminación y no sé qué, pero si no hay un poco de vida allá adentro, de corazón, de carne, ¿no? Es difícil conmover, ¿no? Entonces, yo creo que el cine uno tiene que aprender muchas cosas, tiene que aprender a ver, ¿no? Para empezar, ¿no? Que es algo que de pronto no se enseña, ¿no? Una cosa es mirar y otra cosa es ver con profundidad las cosas, ¿no? Y creo que pues, los grandes maestros del cine son esos, son gente que sabe ver cosas que los demás no vemos. ¿Tendrás algún consejo para algún chico o una chica que nos esté viendo en este momento en televisión y que tenga intenciones de convertirse en un cineasta? Pues sí, bueno, uno es ver cine, ¿no? Yo creo que... Así de sencillo. Entre ver cine y también leer, leer mucho,
porque también las películas son una narrativa, ¿no? Y lo otro es lo que te decía hace un momento, que para hacer cine hay que aprender a ver, ¿no? Y ver un poco más profundamente las cosas. Sabemos que la realidad pues es aparente, ¿no? En muchos momentos. Ver de verdad. Claro, ¿no? sí, ver de verdad, traspasar aquello, ¿no? O sea, si tú vas a querer representar mañana, por ejemplo, algo que en México es difícil, ¿no? Representar lo mexicano, por ejemplo, ¿no? Si tú ves el cine norteamericano, ellos se retratan muy fácilmente, ¿no? No tienen problemas en eso. Y a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Por qué crees que suceda eso, Alberto? Pues yo creo que, bueno, hay mucho cliché de lo que es lo mexicano, Exacto. ¿no? Hay un exceso de nacionalismo en este país, ¿no? Tenemos un restaurante que dice antojitos mexicanos. Pues, obviamente, no estamos en Hawái, ¿no? Pero bueno, sí. Pero entonces te digo, hay una especie de exceso de mexicanismo, pues, ¿no? Y entonces lo ves y casi siempre es exagerado, ¿no? Claro. Cómo representarnos, ¿no? Pero yo creo que también parte de eso, de cómo ver, ¿no? De cómo verla más profundamente de ese lenguaje vulgar que a veces se abusa en el cine mexicano, ¿no? Porque aparte de eso, hay otra cosa que nos representa, ¿no? Y quizás eso es lo más profundo, lo que está más adentro. Claro. Bien, amigos, estamos en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Alberto Cortés y regresamos después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es Alberto Cortés. Te comentaba que como tijuanense que creció en la década de los 80, en esa ciudad prácticamente el contacto con el cine que se hacía en nuestro país era nulo, no había. Sin embargo, de vez en cuando había una oportunidad. La primera extensión de la Muestra Internacional de Cine en Tijuana presentó 2 películas mexicanas, Crónica de una familia y Amor a la vuelta de la esquina. ¿Qué fue lo que te atrajo para participar en esta cinta? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la novela de Albertín Sarracín? Bueno, yo tenía unos años de haber salido de la escuela de cine y me enfrentaba, pues como cualquier egresado de una escuela de cine, a querer hacer su primer película, ¿no? A tratar, bueno, en ese momento no había caminos, pues, o sea, simplemente el cine industrial en México estaba como cerrado a partir de sindicatos y, o sea, no podías entrar al sindicato de directores, los fotógrafos menos, o sea, sonidistas, todo estaba cerrado, no había manera, digamos, más que los que ya estaban ahí adentro. Entonces, hacer, pues, por ahí estaba difícil, ¿no? Y en ese momento surgió, se rescató un viejo concurso que se llamaba el concurso de cine experimental. De experimental, digamos, no tenía nada más que el nombre y un poco era una forma de burlar, digamos, todos esos candados que existían en la industria. Claro. Y bueno, lo rehicimos entre una serie de cineastas que nos juntamos y con un impulso de hacer este concurso, no sé qué, porque el concurso ofrecía varias cosas, que uno lo podía hacer con la gente que quisiera, ¿sí? Y los sindicatos no iban a poner ninguna objeción. Y había facilidades de que te daban un poco de material, los procesos en Estudio Churubusco se convertían en un crédito. Entonces hubo como muchas facilidades para hacer eso. Ahí nació el IMCINE también. O sea, el primer acto, digamos, cinematográfico del IMCINE fue este concurso, ¿sí? Que el IMCINE, que se encontraba, digamos, una nueva institución, Instituto Mexicano de Cine, ¿sí? Que el presidente de la Madrid se le había dado a su amigo Alberto Isaac, digamos, a dirigirlo, y de repente se encontró Alberto con que los primeros años no tenía presupuesto ni caminos para dónde avanzar, ¿no? Con esta nueva institución. Pero por eso nos apoyó mucho con el concurso. Entonces se hicieron 10 películas. De esas 10 películas, los 2 primeros lugares fue Amor a la vuelta de la esquina y la otra, la que hizo Diego López, que se llamaba Crónica de familia. Y bueno, ya cuando estábamos en ese ajetreo de sacar el concurso,
pues yo tenía un guión, pero no estaba bien terminado y era una adaptación muy libre de una novela francesa que se llama El Astrágalo, de Albertine Sarrazin, y yo medio había adaptado esto, y bueno, yo tenía un guión de 40 cuartillas. Realmente cuando un guión, digamos, normal, profesional, se entiende de 90 o más cuartillas, pues parecía como que pues no estaba muy seria la cosa, ¿no? Entonces me busqué a José Agustín, ¿no? Y le enseñé mi guión y me dijo, no, hombre, está muy bien. Era una película que no tenía diálogos, casi. Una película muy silente, ¿no? Muy poquitos diálogos y se expresaba mucho con imágenes, ¿no? Era una película que se planteaba también retomar un tema. Recuerda que en ese momento veníamos muy cercanas a las ficheras, ¿no? Ya estaba pasando, digamos, el cine... pues, estábamos en pleno ficherismo. Era un cine muy feo, muy mal hecho, de muy baja calidad. Y los que estábamos, digamos, cercanos a esta nueva institución del IMCINE, pues era hacer un cine de calidad por principio. Pero a mí me interesó tomar un tema de una prostituta igual, ¿sí? Y darle otro tratamiento, mostrar de otra manera. No sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, pero hasta ese entonces estábamos acostumbrados a ver ciertos estereotipos en las prostitutas. O era la madre modelo, la madre que se sacrificaba, la prostituta que pagaba por sus pecados porque era una prostituta, o este modelo del cine de fichera. Sin embargo, tu personaje de María es una mujer que construye su destino, ¿no? Y que ella decide, ¿no?, qué hacer o no hacer. Sí, en principio era darle la vuelta al personaje, pero no solamente al personaje, sino al tema y cómo se podía ver la Ciudad de México. Claro. ¿No? Que era, digamos, con un acento sobre la estética muy preciso, pues, de que había una intención estética en todo aquello, de retratar lo mexicano. Regresamos a esto mismo, pero de otra manera. Trabajaste con Guillermo Navarro en la dirección de cinematografía. Sí, y pues sí, es su primer película, su primer largometraje de Memo, ¿no? Y creo que había eso, pues había esa intención de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Ya había, digamos, ciertas películas que eran más sensibles, se podía trabajar la noche como la Ciudad de México como era. Y el erotismo también entre lo que se ve y no se ve. Sí, claro, porque recuerda que una de las cosas de las ficheras era esta vulgaridad, ¿no? Era como el albur a su máxima expresión, ¿entiendes? Muy obvio. Si algo tiene el albur del lenguaje, es que no es obvio, ¿no? Pero digamos, en cine era una cosa verdaderamente... estridente. Horrible, pues, ¿no? O sea, era como llevar a su última expresión, pues, un vodevil de revista de mala calidad, ¿no? ¿Cómo llegó Gabriela Roel a esta película, Alberto? La encontramos a ella, que andaba por ahí cercana a los estudios Churubusco, en alguna otra película que estaba haciendo casi una cosa como de extra, y la conocimos, me acuerdo, con un colaborador que trabajé mucho, que era Homero Espinosa, que bueno, era el director de arte de la película. Por eso te digo, fíjate, mi gran colaborador de esa aventura, pues, era el director de arte, ¿no? Entonces, te digo, había sido una intención. Entonces, a Gabriela un poco la transformamos para crear este personaje, ¿no? Y después ella tuvo un impacto bastante fuerte en el cine nacional, porque realmente era de una extraña belleza, ¿no? Una presencia muy sensual, ¿no? Y la película tenía eso. Era una propuesta de sensualidad, de erotismo. Y era demandante y arriesgado también para una actriz, ¿no? Sí, claro, porque era una película que giraba todo el tiempo sobre ella misma. ¿Fue fácil tu relación con la actriz protagónica de esta película, Alberto? Sí, no fue una película de verdad muy gozosa, porque todos nos divertíamos mucho, estábamos muy contentos de poder hacer esa película. Y Gabriela, pues se encontró, digamos, ella yo creo que descubrió en esa película que el cine era el medio de ella, ¿no? Era donde mejor podía expresarse, donde mejor podía expresar su belleza. Y realmente una de las cosas que impactó esa película fue ella, Sí. ¿no? Sí, fue sí, decir, ¿de dónde salió esta chica? Pues que es
como otra cosa, no era Lo que se lo que veía se venía. acostumbrado, sí. De un ese momento tenías a Sasha Montenegro, a la princesa Lea, una serie de cosas que eran Olga Bresky, ¿no? Eran así como cosas muy raras de ver, ¿no? Pero ¿me entiendes? Esto así resultaba, bueno, lo que tú decías, ver una cosa así en Tijuana, yo creo que de repente, sobre todo cuando ustedes estaban tan cercanos a esa otra cultura de Estados Exactamente. Unidos. Y sabes que era como un sentimiento de nacionalismo que me provocaba. Podrá parecer intrascendente lo que te estoy contando, pero para nosotros que vivíamos ahí en la ciudad, que lo que veíamos era cine norteamericano, e íbamos, cruzábamos a San Diego a ver cine. De repente el saber que había 2 películas mexicanas contemporáneas de autor proyectándose en un cine era emocionantísimo. Claro, y porque te mostraban otra cosa, o sea, otro lenguaje. Dices, yo del cine. pertenezco a este país. O sea, esta es mi gente, ¿no? Sí, pero un poco también los actores, porque las 2 películas que mencionas, estaba ahí Claudia Ramírez, Claro. Estaba el baterista de Caifanes André, como Alfonso protagónicos, André. Sí, ¿no? Gabriela Roel, Y con gente que te podrías identificar, que realmente era identificable para la audiencia, ¿no? No, yo creo que eso tuvieron esas películas y ese concurso, que digamos para muchas generaciones que venían atrás, decir sí se puede hacer algo diferente. Claro. Ganaste un Ariel, Mejor Ópera Prima, con Sí. esta cinta, y estuviste nominado en varias categorías. ¿Son importantes los premios para ti, Alberto? Pues yo creo que en el momento que lo recibes es muy importante, ¿no? Después ya no lo sé, ¿no? Creo que pues, los Arieles, si te lo ganas, entras al almanaque del año, ¿no? en ambos, ¿no? Pero Claro. más allá de eso, no es como en otras cinematografías o en otros países, donde realmente signifique algo, ¿no? Digamos, ganar un Oscar en Estados Unidos, en ese momento tu sueldo se dobla o se triplica, pues, va a haber una demanda sobre ti, la gente va a querer ver una película de alguien que gana un Oscar. Así está puesto el sistema. Entonces funciona de otra manera. Incluso en España funciona de otra manera. Aquí creo que no lo hemos logrado. En 1990, Alberto, llega una película muy importante también titulada Ciudad de Ciegos, que tiene una premisa muy particular. Desde mi punto de vista, creo que es un homenaje a la Ciudad de México, pero lo que es interesante es que todo se lleva a cabo en el interior de un departamento y lo cuentan sus habitantes en distintas épocas. ¿Cómo nace esta idea, Alberto? Nació del terremoto del 85, ¿no? Bueno, a mí todo eso se me ocurrió porque estaba yo en un departamento donde se habían caído unos muros interiores y todo se transformó. Y de ahí empecé a pensar en hacer algo dentro de un departamento. Y luego nos fuimos, digamos, más al extremo, decir que todo sea en foro, ¿no? Y es un poco también contar, si en Amor a la Vuelta de la Esquina se contaba la ciudad a través de las calles, de las avenidas, aquí se encontraba a través de la vida interior, ¿no? De Claro. los interiores. Y eso pues tiene que ver con la intimidad, y la intimidad tiene que ver con el erotismo y la sensualidad, y pues de eso se trataba la película. ¿Podrían ser las rupturas emocionales el hilo conductor también de las parejas que habitan este departamento? Bueno, lo que pasa es que esa historia que transcurre en esa época, en esos años, digamos, pues es una historia de un país y de una ciudad muy conflictiva. Claro. ¿No? Pasaron muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Pasamos de la represión más represión a empezar a entender el mundo con los Beatles, con el rock and roll, y luego vienen devaluaciones y movimientos estudiantiles y represión, ¿no? Y todo eso hacia el interior, pues pasan de otra forma las cosas, ¿no? Entonces ese fue el reto, que era un reto muy, muy interesante, de nunca salir del departamento, hacer entrar a un personaje al principio de la película y hacerlo salir al final. Y luego tenía un desdoblamiento también la película, que al final, bueno, uno se enteraba que estaba haciendo en un set, en un foro, ¿no? Que todo es cine, ¿no? Pero es una película que en su momento no fue muy entendida. A mucha gente de esta ciudad le cayó muy mal el nombre, que se llamara Ciudad de Ciegos, ¿no? No lo entendían y resultaba un poco ofensivo, pues, ¿no? Pero como decía un epígrafe en la película, decía, por los ojos nos entra el bien y el mal, ¿no? Ojos que no ven
almas que nada esperan. Bien, amigos, esto es el taller de actores profesionales. Después de esta breve pausa, vamos a continuar platicando con Alberto Cortés. Amigos, estamos de regreso en el TAP. Nuestro invitado es Alberto Cortés. En el 2007 diriges una película titulada Corazón del Tiempo. Corrígeme si estoy mal, pero ¿podrías considerarse esta la primera ficción que se lleva a cabo en la comunidad zapatista y que incluso invitaste a participar a varios habitantes de la comunidad en ella? Fue un experimento que va por muchos lados, porque, digamos, yo aprendí que trabajar con indígenas, lo primero que uno tiene que hacer es no tener prisa, ¿no? Y es algo que el cine siempre... Que es todo lo contrario, que va te educa con para que prisa, sea lo ya contrario. alguien quiere, ya está, todavía no sabe qué va a filmar, pero lleva la cámara por delante. Y acá un poco me lo planteé exactamente al revés, ¿no? Primero me acerqué con los mandos de ahí, con las autoridades que en ese momento había, para plantearles la posibilidad de hacer un cineclub allá adentro, ¿no? En las comunidades zapatistas. Para empezar a acercarme, pero acercarme como gente de cine, pero sin una cámara ahí presente. O sea, presentarme con lo mejor que tiene el cine. ¿Y qué les proyectabas? La exhibición. ¿Qué títulos pasaste, recuerdas? Mira, pasamos desde el cine mexicano clásico, el Indio Fernández, el Gallo de Oro, Macario, todas las del Indio Fernández, Tintán, ¿no? Bueno, acabamos con Matrix, pues, ¿no? Sí, pues, pero fue una experiencia bien bonita, pues, porque me di a conocer mucho en esos pueblos con mi mujer y después con mi hijo. Y me conocieron como gente de cine, pero sin la cámara. Entonces era como una cuestión mucho más generosa. Y al mismo tiempo, pues empezamos a conocer gente. Y cuando ya llegó el momento de presentar la película, de presentar el guión, y pues ver si querían hacerla, pues, ¿no? Que hubo que empezar por convencerlos, ¿no? Porque, digamos, en la situación que estaban, pues lo que menos les interesaba es ponerse a hacer una película, ¿no? Pero bueno, hubo ya, a través de todo este tiempo que nos conocíamos, y ya que había amigos y todo, y que en ese tiempo estuvimos escribiendo, Herman Bellinghausen y yo, y enseñando nuestra historia con gente que sabíamos que había vivido cosas parecidas, un poco para saber si no estábamos falseando, ¿no? Exactamente. Y empezó a aprender la idea, empezó a gustar la idea de hacer una película, y finalmente la hicimos junto con ellos como coproductores. O sea, los zapatistas son coproductores de la película. Todos, sin excepción, son zapatistas, son indígenas campesinos zapatistas, sin excepción. No hay nadie que no lo sea. Incluso todos los que trabajaron atrás de cámaras, que hay muchísima gente también, que trabajaron en construcción, en logística, en pues, todas esas cosas que son necesarias para hacer una película. El grupo de nosotros realmente era minoritario. Y fue una experiencia de verdad muy, muy, muy interesante. No solamente es una película actuada enteramente por ellos, sino yo creo que es la primera película de ficción donde los indígenas se representan a sí mismos. ¿Qué crees que te haya aportado toda esta experiencia de Corazón del Tiempo, Alberto, en tu carrera como cineasta? No, muchísimas cosas, muchas cosas como valorar lo importante de la importancia de saber lo que uno quiere contar, ¿no? De cómo lo quiere contar, y sobre todo de la honestidad que uno tiene que tener, ¿no? Para hacer cine. Yo creo que una de las cosas que yo más valoro ahora es la honestidad de las personas ante lo que hace, ¿no? Porque lo podrán hacer muy bonito y eso, pero ¿desde dónde me estás contando las cosas, ¿no? ¿Desde dónde me actúas a ese personaje? ¿Desde dónde te quieres meter a este tema? Y entonces hay cosas donde, pensándolo así, a veces les crece, otras veces no, ¿no? Entonces, a los que uno
les creemos por su honestidad, por su entrega hacia una narración, hacia una historia, hacia un tema, hacia muchas cosas. Es como uno aprecia si realmente vale lo que me estás diciendo, ¿no? Alberto, a lo largo de tu trayectoria has logrado alternar el cine documental con el cine de ficción. ¿Qué te ha aportado esta alternancia como narrador? Pues yo creo que te enriquece, ¿no? Te enriquece la manera de pensar el cine, la manera de cómo expresar una película. Creo que últimamente con el cine moderno yo creo que se han borrado esas fronteras entre el cine de ficción y el documental, ¿no? Hay muchas películas que pasan de uno a otro con una naturalidad y el espectador, sobre todo el espectador, lo ve sin cuestionar. ¿A ti te gusta ese tipo de cine? Cuando está bien usado me puede gustar mucho, ¿sí? Cuando se forza, no. Digamos, hay que ver también las posibilidades de la ficción y las del documental, ¿no? Creo que bien usado puede ser algo una aportación buena, ¿no? Pero incluso cuando se hace ficción, por ejemplo, El Corazón del Tiempo, es una ficción total, pero digamos ha tenido como que hubo una mirada muy atenta a ver cómo sucedían las cosas allá, ¿no? Y como teníamos la autenticidad de los actores, eso pues incluso para mucha gente les parecía que era como documental, ¿no? Entonces, bueno, para mí era un halago que la vieran como una representación documental de lo que se había vivido allá. Pues, de la realidad tal cual. Que estaba bueno, ¿no? Pero digamos, yo creo que se alimenta, ¿no? A mí en mi caso eso ha pasado. Aparte de que hay temas, por ejemplo, Corazón del Tiempo, expresar eso en un documental no puedes, ¿no? Hacer una historia de amor que se desarrolla en un pueblo que está inmerso en una lucha más grande que es el zapatismo y el EZLN y toda esa historia, pues no lo hubiéramos podido hacer. Es más, si lo hubiéramos hecho de documental, hubieran traído pasamontañas. Yo los convencí de no usar pasamontañas con el argumento de que actuar era una máscara, ¿no? Claro. Entonces hubo la posibilidad de quitarnos, ¿no? Pero en documental, pues siempre que vemos zapatistas los vemos cubiertos. Y esta es la primera vez donde salen al descubierto. Entonces, bueno, pero eso es a partir de mirar, ¿no? Por eso yo insistía cuando iniciamos esta conversación que lo que uno debe aprender pues es a pensar en imágenes y a saber mirar más allá, ¿no? A encontrar la esencia de una escena, de una situación, de un tema, ¿no? Eso que hablábamos de cómo a México le cuesta trabajo representarse, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tardamos en ver la película Rojo Amanecer? Digamos, de que pasó el 68, el 2 de octubre, hasta que se hizo, digamos, una película seria de ficción sobre la masacre de Tlatelolco, el movimiento del 68, pasaron muchos años. Es un poco a lo que me refiero, ¿no? Y digamos, los cineastas rigurosos, pues nos cuesta un poco trabajo con rigor querer representar cosas que al país le han dolido mucho, ¿no? ¿Cómo eliges a tu reparto, Alberto? ¿Depende del proyecto en particular? O vaya, ¿tienes un estilo personal de ver en los actores? No, pues según, yo aprecio mucho la inteligencia en los actores, ¿no? Entonces, el poder contar con un actor con el que puedes hablar, con el que puedes entender, con el que puedes hablar de las ideas, incluso le puedes hablar de lo que quieres al final de la película, ¿no? No solamente de ese fragmento de escena o de la escena en general, ¿no? Sino que le puedes contar de qué va. Entonces, si tienes a alguien inteligente, bueno, mejor. Ya vas de gane, ¿no? Especie de cómplice contigo, ¿no? Puede ser cómplice en lo mismo y contar con un actor que tiene recursos escénicos, que sabe actuar, digamos, que sabe hacerlo de la manera que el cine exige, ¿no? Porque tú sabes que el cine es muy fuerte, la cámara se mete mucho en la mirada, se mete mucho adentro, ¿no? Entonces, el actor que sabe expresar desde dentro las cosas, ¿no? Que sabe hacer que las cosas se vean verdaderas, porque fíjate que el cine, lo que entendemos más por cine, que son las películas de ficción, ¿no? Lo que la gente más entiende, que es el cine. Yo creo que, por ejemplo,
tienen la posibilidad de contarnos algo que sea verdadero, ¿no? Que nos conmueva por su verdad, ¿sí? Cosa que la vida misma no lo tiene. La vida pues es así, no es ni verdadera ni falsa. En cambio el cine puede ser Claro. verdadero o falso. Y cuando es verdadero y cuando viene de adentro y cuando realmente está contando algo, ahí es cuando el espectador se queda fascinado con el cine. Sea el que sea, pues, sí, sea un cine de grandes presupuestos como el de Hollywood, o sea un cine más pobre como el que podemos hacer en México, pero cuando está contado desde dentro, ahí es cuando dices eso es verdad, ¿no? Y cuando un espectador siente que lo que le están contando es verdad, ya ganaste todo, ¿no? ¿Qué tanto hay lugar para la improvisación en tus películas? Yo creo que mucho, porque te digo, un actor que empieza a desarrollar su escena y empieza a dar más, pues es un momento que hay que ver cómo la cámara se tiene que adaptar a captar eso, ¿no? Porque muchas veces si estás más rígido en cómo va a ser y surgen cosas, a lo mejor no te cabe en lo que ya tenías puesto y estás dejando ir algo que vale mucho, ¿no? Porque la actuación en el cine es algo que se va desdoblando, se va desarrollando. Entonces, nada más tienes una posibilidad en el proceso de una película de ver eso en vivo, ¿no? Porque cuando está frente a la cámara ya está el actor y el actor está trabajando las emociones. Ese es el único momento donde puedes modificar o alterar o perfeccionar, ¿sí? Y si no tienes la posibilidad de meter una cámara y a lo mejor acercar la luz o mover para acentuar tal gesto o tal cosa, pues te la pierdes, ¿no? Me da la impresión, Alberto, que la música es un elemento como muy constante en tu vida, en tu carrera, en tus trabajos. Influye mucho. A mí, a mí me parece, a mí me parece que la música es lo que mejor acompaña al cine, ¿no? Es de las artes, ¿no? La que también se desarrolla en el tiempo, ¿no? Muchas veces cuando uno está en la escuela le enseñan que el cine y la literatura son lenguajes paralelos, ¿no? Entonces te enseñan que si la coma es el fade out, o el punto, ¿sí? Pero a mí me parece que no, a mí me parece que lo que más se le acerca es la música, ¿no? Y si pudiéramos hacer, digamos, comparaciones con los dos lenguajes, se vuelve más rico todo, ¿no? Digamos, entender cuál es la armonía en una película, ¿no? O dónde está la melodía, ¿no? Entender que los actores pueden ser la melodía y la luz puede ser la armonía. Entonces empiezas a encontrar, a descubrir de otra manera el cine. Eso a mí me pasó cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Empezar a pensar que la música era esencial. Entonces casi siempre cuando escribo, cuando pienso en una película, viene antes la música, ¿no? Entonces en todas estas películas la música siempre se ha grabado antes incluso de filmar. Muy bien. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa vamos a continuar platicando con Alberto Cortés aquí en el Taller de Actores Profesionales. Continuamos en el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Alberto Cortés. Alberto, ¿por qué contamos historias? ¿Por qué hay la necesidad de contar historias? Pues es algo que viene de adentro, ¿no? Yo creo que si uno encuentra, digamos, esta vocación por querer hacer cine, por querer contar historias en imágenes, ¿no? Por experimentar cómo puede ser una película, ¿no? Yo creo que viene de adentro, viene de una necesidad interior y también de un compromiso, pues, porque ya hay que recordar que estudiar cine es una de las carreras más caras, ¿no? Es la carrera más cara de la universidad. Y yo creo que al final de cuentas uno debe tener cierto compromiso con todos aquellos que nos han hecho posible que tengamos el privilegio de hacer cine y luego tener acceso a estos fondos públicos y estas facilidades que México tiene para hacer cine. Y finalmente eso debe convertirse en una especie de compromiso también, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de comprometerse con que nuestro cine sea mejor cada vez o llegue más hacia los espectadores, ¿no?
Yo creo que México es uno de los países en el mundo que tiene una presencia cinematográfica desde que se inventó el cine, o sea, no es nuevo. O sea, esto de que México tenga esa presencia en festivales, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Ahora vivimos una época muy positiva en muchos sentidos, ¿no? ¿Ves el cine mexicano que Sí, se claro. produce? ¿Qué piensas de lo que se produce ahora en nuestro país? Hay de todo, ¿no? Hay yo creo que es un reflejo de lo que pasa en México también, ¿no? O sea, El cine es un reflejo de la sociedad, partiendo ¿no? de ahí. Entonces creo que hay películas muy interesantes, ¿sí? Hay películas muy arriesgadas, hay películas que son las que están llamando la atención en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo acabo de ver, bueno, Eli o La Jaula de Oro, o incluso Los insólitos peces gato, sí que dices que agradece uno la diversidad temática, la diversidad de la manera en que están contadas, ¿sí? Y me parece muy interesante. Al mismo tiempo te encuentras con que, bueno, al subir el número de películas que se hacen, pues también sube el número de películas malas o películas fallidas o películas pretenciosas o películas muy deshonestas, ¿no? Que también hay mucho eso, ¿no? Que pretenden hacerse ricos pero la quieren pasar por cine de arte o ¿no? Ese tipo de cosas que resultan extrañas. También, por ejemplo, que hayamos tenido el año pasado dos películas muy comerciales mexicanas, si quieres son predecibles, regodeándose en una temática, como tú quieras, pero son películas que metieron espectadores al cine, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero al mismo tiempo tenemos muchas películas muy interesantes que es una verdadera lástima y es no sé cómo llamarlo, es algo muy negativo para la sociedad y para México que sean tantas películas y que no haya una intención de hacer que se vean. ¿Sí? Porque con ese cuento de que el público es el que decide, y el público es el que dice si se aguanta una semana o dos, pues no es totalmente cierto, ¿no? Porque si hubiera una intención de apoyar las películas, de hacer que se vean, de hacer que la gente se sienta más orgullosa del cine mexicano, de lo que se siente ahora. O sea, creo que se da un fenómeno extraño y es propio de este país, porque no en todos lados, de que un cine que tiene tanta repercusión en el mundo no se considere como un éxito de México. Es decir, que haya 2 o 3 películas cada año triunfando en Cannes y que la gente no lo asuma como algo de lo que se puede sentir orgulloso. Como parte de la identidad nacional. Claro, sí, y eso me parece muy extraño y muy negativo, pues muy negativo como sociedad, pues, ¿no? Entonces, y eso es algo que deberíamos superar como comunidad cinematográfica, ¿no? De poder ayudar a que cómo logramos revertir esto. Tú al principio me decías, ¿un Ariel vale en México? Y yo decía, no, ¿sí? No cambia nada el haberlo ganado o haberlo perdido, lo que fuera. Debería serlo. Si la gente también, si hubiera una comunión entre los cineastas, su público, sus exhibidores, sus instituciones y todos jaláramos parejos hacia algún lado, ¿no? Creo que no lo estamos haciendo y no nos estamos haciendo suficientemente responsables de la falta de público para el cine mexicano. Porque sí, una parte es que el enemigo está en casa, que son los exhibidores, ¿no? Que los exhibidores están promoviendo otro tipo de cine y no este tipo de cine que trata de hablar de lo que sucede en el país, ¿no? Pero también sucede que muchas de nuestras películas no están en el tono de lo que el espectador puede gustar. ¿Piensas tú en el espectador cuando estás trabajando en alguna de tus películas? Digo, a mí sí me interesa, pues, llegar a un cierto público y que le entienda y que sea clarísimo lo que uno está queriendo decir, ¿no? Entonces, en mi caso, sí. ¿Es difícil mantener la continuidad como cineasta en México, Alberto? Pues según, digamos, ahorita creo que no lo es, ¿no? Ahorita creo que tú te encuentras con muchos que han empezado con su primera película hace unos cuantos años, están haciendo segunda y tercera, entonces creo que ahorita no tendríamos de qué quejarnos. Ya no es el país de las primeras y segundas películas, como decían hace 10 años. Yo creo que el que es un cineasta, sí, encuentra una manera de salir,
de expresarse. Tú decías hace un momento, ¿por qué uno cuenta historias? Bueno, porque hay una necesidad de que salgan, ¿no? Creo que hay mucho oportunismo en el cine, tanto para cierta corrupción, ¿no? de encontrar presupuestos. Hay lugar para la corrupción, por supuesto. Lo hay, como en cualquier otro país. Ámbito, sí. Resulta que sí hay mucha gente que se ha aventurado a hacer películas y que encuentra fácil hacerlo y hace una primera película y después ya no le interesa, ¿no? ¿Qué podría ser lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la labor de director de cine a lo largo de tu carrera? No, hay muchas cosas. Mira, recientemente, hace un par de meses, yo creo, salió por ahí a hacer un homenaje a Ciudades Ciegos, donde se exhibió la película en un bar y los músicos que tocaron hace años se reunieron, ensayaron las canciones y las volvieron a tocar. Entonces de pronto... Debe haber sido excepcional. o sea, se juntó Santa Sabina, sin Rita, Sin obviamente, Rita. pero con una chica que cantaba igual, a cantar las canciones de la película. Y estaba lleno el lugar y había gente que me decía que era una película que le había cambiado la vida. Entonces, ante eso, pues, ¿qué puedes decir? O sea, ¿qué más, no? ¿Eres buen espectador de tus películas a destiempo, Alberto? No me gusta verlas, ¿no? A veces pues uno las ha tenido que ver, ¿no? Pero prefiero encontrar el efecto que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, esta vez que te digo que pues hace cuántos años que yo no veía la película, pero se exhibió, la gente la vio, encontramos gente que había pues admiradores de verdad de la película, de una película que se hizo hace 30 años o 25 años, ya no sé. Entonces, pues eso te dice algo, ¿no? Dice, bueno, a pesar de tanto tiempo y que alguien, una película le haya motivado cosas, pues me parece que por eso se hace cine, ¿no? ¿Cuál es tu búsqueda hoy en día como cineasta? Me interesa hacer ahora una película que nos pueda hacer reflexionar sobre el México que vivimos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo que nos pueda hacer gozar de este México que vivimos, porque es una ambivalencia este país, ¿no? Lo padecemos, pero también lo disfrutamos, ¿no? Sí, tiene muchas cosas muy, muy valiosas este país, pero tiene otras que cómo es posible que podamos convivir con eso, ¿no? Entonces, y ahora me interesa realmente hacer una película que pueda hablar de estas dos cosas, ¿no? De cuestionar este horror que vivimos, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un país que no se está cayendo a pedazos, ¿no? Podría. Entonces, si pudiera hacer una película que nos hiciera reflexionar sobre el tema sin caer en el pesimismo. Sin caer en el pesimismo. Sí, me parece muy interesante. Más importante ahora ser romántico de alguna manera. Yo creo, porque digamos, ahorita ponerte a contar el horror de México y digamos, denunciarlo, entre comillas, como se pensaba que el cine podía hacer allá en la década de cuando yo empecé, de los 70, digamos, la denuncia, uno aprende con el tiempo que la denuncia no basta, ¿no? O sea, porque esa denuncia, si mira, está pasando esto y esto, sí, ¿y cuál es la propuesta, no? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, te digo, no es nada más la reflexión así de mostrar aquello que evidentemente está mal, ¿no? Sino cómo desde otro punto de partida, desde la creatividad, desde esto que hace que este país sea esperanzador en muchos sentidos, creo que eso es lo que estaría yo buscando ahora mismo, ¿no? Esta es la última pregunta de la entrevista, Alberto. ¿Qué papel juega el arte y la educación para ayudar a resolver problemas que se puedan dar en una sociedad contemporánea como la nuestra? Yo creo que fíjate que ahora que qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que este país que tiene tal diversidad cultural, tal diversidad artística, ahora lo comentábamos, estoy hablando de Tijuana o hablando de Oaxaca, o sea, tú te mueves a la República y encuentras universos muy grandes, ¿no? De artistas, de artesanos, de niños tocando música a los 10 años y leyendo, o sea, hay una gran diversidad. Siento que toda esa cultura no está yendo a la educación, ¿sí?
y nos perdemos mucho, ¿no? Porque creo que todas estas nuevas generaciones no están sabiendo todo lo que hay atrás del cine mexicano, todo lo que hay de la pintura atrás, sí, de qué tema quieres, ahí hay música. Es interesante lo que pasa en danza, o sea, hay muchos terrenos culturales donde México realmente es excepcional y no está permeando hacia la educación. Alberto Cortés, fue un placer tenerte en el taller de actores profesionales. Esperemos que te la hayas pasado bien, ¿no? Y es muy gratificante siempre escucharte y gracias por compartir tu sabiduría y tus experiencias con nosotros. No, pues muchas gracias por invitarme y espero que quien vea esta entrevista pueda gozar un poquito de lo que es hablar de cine, que es algo tan... Pues es un medio y un arte que nos ha dado mucho, ¿no? Exacto, y que nos apasiona. Un placer, Alberto. Muchas gracias.